hay estudios realizados, por ejemplo, en un salón de clases, los estudiantes se concentran más en un salón de madera que uno de cemento o block. Y eso tiene que ver con que es un material mucho más cálido, que la gente cuando tiene acceso a vistas con naturaleza o a materiales naturales, es mucho más rápido su rehabilitación. Ajá. Yo estoy empezando a experimentar con estructuras ligeras de madera doblada, con vapor, que es como la parte que a mí más me emociona, esta parte de la madera, que es un material muy mágico que se puede doblar, quemar, laminar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Branching Out de Taiga Floors. Yo soy Camila Sánchez Bolaño y el día de hoy nos encontramos en el taller Cristo Rey platicando con Luis Gil de Taller O. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Tú, Cam? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos y abrirnos las puertas de este espacio. Como saben, en este podcast nos gusta hablar de la madera, de ese material orgánico del que estamos tan cerca y que tiene tantas funciones, y pensamos que sería interesante para nuestra audiencia platicar del piso, bueno, de la madera más allá del piso, ¿no? Y creo que tú eres el personaje perfecto para hablar de eso. Me gustaría que empecemos con que nos cuentes un poquito cuál es tu relación con la madera, cómo fue que decidiste, pues, al final dedicarte específicamente a este material. Pues bueno, yo soy arquitecto. Estudié aquí en la Ciudad de México, en la Ibero. Como cualquier egresado o recién egresado, pues sales al mundo y no sabes cómo hacer o cómo funciona el mundo real de la construcción. Y uno de mis primeros proyectos fue el departamento donde vivo ahorita, la remodelación. Y los herreros hicieron un desastre. Okay. ¿No? Entonces mi primera pregunta fue: ¿qué tan difícil debe ser soldar? Entonces me metí a cursos como de diseño industrial o de manufactura, donde aprendí a soldar, a trabajar con madera, cerámica y otros materiales, y empezar a usar mis manos, que es algo que en la carrera casi nunca vimos. Uh-huh. Y después me empecé a interesar por la madera, por un trabajo que hice, que fue el pabellón de México en la Bienal de Venecia, donde toda la estructura era hecha de triplay en CNC, y como que ahí agarré más cariño con la madera. Uh-huh. Y después, viendo maestrías, aplicando maestrías de manufactura o más como enfocadas en fabricar, encontré esta de madera espectacular, que es en un bosque en Inglaterra, de la Architectural Association, donde ya de plano ya me clavé en entender la madera, en trabajar con madera desde el árbol hasta la casa o la construcción. Uh-huh. Me encanta. Te imagino perfecto en tu bosque trabajando con madera, con otros aficionados de la madera igual. Y entonces decides regresar a México a implementar lo que aprendiste allá. Sí, regresamos de maestría justo en pandemia, 2 semanas antes de que todo cerrara, y buscando qué hacer en esos primeros meses donde pues, nadie hacía nada. Fuimos a dar con unos clientes de Nuria, mi pareja, en Valle de Bravo, que en ese momento no necesitaban diseño, pero tenían, pues, digamos, un problema con todos los árboles que se les caían dentro del desarrollo, porque tenían una reserva de bosque y no sabían qué hacer con esa madera. Y justo coincidió que fue lo que yo aprendí a hacer en la maestría, ¿no? A construir desde que siembras el árbol casi, a entender todo el manejo forestal, cómo cortas los árboles y cómo los trabajas, sin que sea madera estandarizada, ¿no? Casi como esta idea de cuando cocinas, que cocinas con todo el cerdo. Claro. Construir con todo el árbol. Con todo. Recuperando técnicas tradicionales con estas nuevas tecnologías digitales y más avanzadas. Entonces, pues la verdad es que nos cayó muy bien, porque pues, en pandemia estar en la Ciudad de México en un departamentito, a irte a Valle Bravo, a un bosque, a trabajar, a ayudarles a resolver todas las áreas comunes del desarrollo con madera de la misma reserva, fue muy interesante. Y estuvimos allá 2 años, montamos un taller dentro de la reserva, capacitamos un equipo
Y fue muy, muy divertido ese desarrollo. Y también en la pandemia, pues como mucha gente se estaba saliendo de la Ciudad de México, hubo mucho movimiento en Valle de Bravo. Entonces empezamos a trabajar con diferentes... Otros proyectos. Y fueron pues 2 años muy interesantes. Pero yo siempre me quedé con esta idea de montar mi taller o un taller con gente que le interesara también la madera. Sobre todo la madera, pero... o sea, realmente es hacer las cosas y que como pensar en este diseñador o arquitecto que diseña y trabaja con sus propias manos. Entonces me junté con unos amigos diseñadores y montamos este taller con el objetivo de poder pues, siempre estar poniendo a pruebas nuestras ideas antes de especificarlas. Claro. Siento que es como un laboratorio de experimentación también, ¿no? De qué podemos hacer con la madera, cómo la podemos doblar, hasta dónde la podemos llevar, como mucha experimentación. Sí, justo, ¿no? Tenemos, bueno, desde mi práctica, como con Tallero, lo que procuro sí es diseñar, como muy tradicional, como arquitecto, que llegas con un cliente, te dice qué son sus necesidades, pero siempre enfocado a usar materiales naturales, sobre todo madera, ¿no? Y sobre todo en la parte más estructural y de acabados. Y siempre estar como empujando un poco los límites de cómo se puede usar la madera. Y para eso, pues sí se necesita un espacio donde puedas, pues justo, experimentar, doblar, romper, probar y entender cómo son esas ideas que estás planteando, ¿no? Y sí, pues sin la experimentación, pues acabas como dependiendo mucho del constructor o del ingeniero que quizá no tiene esa experiencia práctica. Y lo interesante es que al revés, cuando tú llegas ya con la muestra hecha, con las pruebas, ya le dices, aguanta tantas cubetas de agua antes de romperse, el ingeniero ya puede trabajar con eso. Claro. Ajá, como que ya hiciste aquí el estudio previo, ¿no? Exacto. ¿Qué crees que es lo que hace que la madera sea tan atractiva en objetos, en muebles, en objetos, como que algo pasa que nos llama, ¿no? O bueno, tal vez a mí me pasa y no es algo general, pero... Sí, pero es algo interesante. Hay estudios realizados que, por ejemplo, en un salón de clases, que los estudiantes se concentran más en un salón de madera que uno de cemento o block. Okay. Y eso tiene que ver con que es un material mucho más cálido. Desde cuando tú tocas madera, pues es más cálida, pero también para la vista. Y tiene esta relación con que igual, o sea, en este mismo estudio también sacan a los alumnos del salón y los meten en un parque o en un bosque, y tiene esta cosa como por ser un material natural donde la gente pues se siente más cómoda. También hay hospitales, hay una asociación que se dedica a curar o a tratar pacientes con cáncer, y una de las reglas para hacer todos sus centros de tratamiento es que mayormente tienen que estar hechos de madera también. Wow. Porque la gente, cuando tiene acceso a vistas con naturaleza o a materiales naturales, es mucho más rápido su rehabilitación. Y me imagino que pues, por eso tenemos un acercamiento con la madera mucho más ameno que con otros materiales, ¿no? Que son más, pues, digamos, como estos materiales de fábrica estandarizados contra los naturales y un poco más cálidos. Ajá. ¿En qué estás trabajando ahorita en Tallero? Ahorita, pues realmente llevamos poco con este taller. Llevamos desde junio, que son 5 meses. Y ahorita estamos empezando a experimentar con varias cosas. Unas son como, ¿cómo se llama? Con casas chicas, como cabañas chicas, y ahí tenemos como empezar a experimentar con prefabricados de madera, que hay casas que tú puedes llegar y montar fácilmente en cualquier lugar.
Y dentro de esas yo estoy empezando a experimentar con estructuras ligeras de madera doblada, con vapor. Ok. Que es como la parte que a mí más me emociona, como esta parte de la madera, que es un material muy mágico que se puede doblar, quemar, laminar. Ajá, contrario a lo que sabemos, ¿no? Porque yo pensaría, pues la madera si la quemas, se quema, o sea, se desintegra, ¿no? Se deshace. Lo mismo si la intento doblar, posiblemente la rompa. Sí, es interesante porque cuando la madera se quema, la capa de carbón que se hace alrededor ayuda a que resista más al calor. Es un acabado natural que llevan usando en Japón desde hace años o milenios. Y eso ayuda a que se rompa poco a poco y, por ejemplo, los bomberos prefieren entrar en una estructura de madera porque, a diferencia del metal, que se derrite y se rompe inmediatamente, o el concreto que truena y también se rompe, la madera te avisa. Ajá. Va craqueando y va sonando. Okay. Dice, ya me voy a romper. Cuando la doblas, por ejemplo, justo antes de que se rompa, estás exponencializando su resistencia al máximo, de tal forma que con una madera de una sección de 5x5 hay edificios que con esas maderas las doblan y hacen unas mallas de hasta 200 metros de largo, ¿no? Sin ninguna columna. Entonces son formas de hacer como estructuras ligeras, eficientes, que no te permite otro material, o quizás sí te lo permite, pero el trabajo que tendrías tú para realizarlo es mucho mayor. Ok. Aquí en el taller hay diferentes talleres, ¿no? Es como un taller con pequeños talleres, entre todos se conocen, colaboran, comparten ideas. Me imagino que eso es increíble para la creatividad y para lo que se puede hacer. ¿Cómo funciona esta dinámica de tener varios proyectos en un mismo espacio? Pues la verdad es que es muy es relajante. Es como que de pronto estar solo haciendo las cosas, como uno entra en rutinas que pues con estos rabbit holes, ¿no? Y cuando tienes a gente con la que puedes colaborar con diferentes disciplinas, ¿no? Ahorita, como decía, son 2 diseñadores industriales, y entonces siempre nos estamos dando como retroalimentación. Claro. Podemos plantear nuestras ideas y ayudarnos unos a otros. Por ejemplo, Emilio, que es uno de los que comparto, él hace juguetes para niños y rompecabezas, entonces de pronto nos hemos metido todos a diseñar con él juguetes, que es divertido. Ahora ahora que soy que adopté 2 gatos, pues ahora me interesa también de pronto ponerme a hacer muebles para gatos. Rodolfo es otro diseñador con el que estamos, Rodolfo Samperio, y él hace estos diseños que son todos como de fácil de ensamblar y de armar. Entonces aprender mucho, por ejemplo, con las cabañas, a usar cómo puedes ensamblar una cabaña solo con cuñas, sin necesidad de usar clavos, tornillos. Y eso cómo facilita el ensamblaje, ¿no? de una cabaña prefabricada. Entonces es como muy enriquecedor de pronto estar en estas dinámicas, menos monótono, y de la misma forma pues como que vamos aprendiendo de todos y digo, a veces también colaborando en proyectos pues personales. Claro. Sí, puedes llegar, es como tener también un consejo, ¿no? Donde puedes llegar y decirles, oigan, claro, mi cliente quiere esto, alguno sabe o tiene idea de por dónde cómo puedo empezar a doblar la madera, ¿no? Sí, y es muy interesante, ¿no? Porque también mucho de lo que yo hago es con madera, digamos, no estandarizada y quizá con madera verde, ¿no? Que también es contraintuitivo, porque dicen, no trabajes con madera verde. Entonces ahorita estamos haciendo unos muebles para el taller con polines, porque era lo más económico. Y llegan los polines todos torcidos y chuecos. Todos de diferente tamaño, cortados. Y la mejor forma de marcarlos era tratándolos como si fuera madera verde, ¿no? Un tronco. Y marcas los centros y a partir de los centros vas sacando dónde se ensamblan y vas marcando y cortando todos los ensamblajes. Bueno, y en este afán de colaborar también... o sea, también existe como el enseñar los productos de los que trabajan juntos, ¿no? O sea, como que siento que la cooperativa se puede mover a distintos lugares.
Sí, justo, bueno, uno de los socios tiene este espacio en Tlatelolco, que es donde pensamos eventualmente activar con como showroom, donde cada 6 meses se cambien todo lo que estamos haciendo y un poco mostrar pues las investigaciones y desarrollos que estamos haciendo desde el taller, productos ya acabados, y además también tenemos bueno, ya con el taller de Valle, de la reserva que te había comentado, pues empezar también a conectarlos a partir de cursos, claro. Quizás hacer talleres de verano, no sé. Eso, ¿no? Porque me imagino que hay muchísimas personas interesadas en trabajar con la madera de esta manera y no saben cómo empezar, o sea, cómo te acercas a dónde. Sí, pues justo la idea es empezar a hacer cursos desde el básico de madera para que puedas llegar y familiarizarte con el taller y de ahí empezar a crecerlo hasta estructuras de madera o un curso de madera doblada, madera quemada, o para hacer sillas, usar el CNC o hasta para niños podrías hacer. Exacto, cosas, ¿no? Digo, cosas que no tengan que usar herramientas peligrosas, pero cosas de ensamblaje o así sería interesante. De hecho, en Valle hicimos un taller con niños y era hacer como una pajarera o un tortillero, donde ya nada más llegaban a ensamblar, pero también es divertido, ¿no? O hacer el juguete y que ellos lo armen. Entonces, eso también, pues sí, un poco la idea es empezar a también incursionar en todos esa parte más educativa. Ahorita yo estoy dando clases en 2 universidades y me encantaría poder traer a mis alumnos y hacer un taller desde aquí. Con otros amigos hacíamos unos talleres de migrantes donde el resultado era trabajar con los albergues, entonces hicimos libreros o mesas de ping pong, pero las teníamos que mandar a hacer, entonces como reimaginar esos talleres para que ellos lo puedan hacer ahí, como para atraer a la gente a hacerlo acá y poder trabajar con ellos o llevarles el material. También te da muchísima libertad y te ayuda mucho a todos estos proyectos que pues, tradicionalmente son muy cansados porque tienes que estar persiguiendo a los carpinteros, a la gente que te lo va a fabricar o son precios muy elevados. Entonces también es interesante como todas las posibilidades que te abre tener un taller. Ajá, claro. Qué bonito. Luis Gil, muchas gracias por haber platicado con nosotros. ¿En dónde te pueden seguir quienes nos escuchan? En Instagram, en o.taller. Y próximamente les daremos noticias de Taller Cristo Rey. Muy bien. Como les dije, apenas estamos arrancando y en cuanto esté por Tallero les vamos a mandar noticias. Va, me encanta. Recuerden que también pueden seguirnos en @taigaflores en Instagram, pueden visitar nuestro sitio web taigaflores.com y ahí podrán encontrar todos los episodios del podcast, pero además pues todo sobre Taiga. Muchas gracias, Luis. A ti, Cam.